Universidad Interamericana para el Desarrollo, materia Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, sesión 4, material audiovisual. ¿Qué es la sucesión legítima? Es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra, todos los bienes, derechos y deberes de quien fue una persona física, esto dando a conocer que es un testamento, una persona que pues ha muerto y quiere transferir sus bienes a una persona que él por su voluntad lo quiso poner y transmitir. Los cuñados y los suegros no dan derecho a heredar. Si no hay hijos, sucederán el padre y la madre del difunto en partes iguales. Así, si hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en su totalidad de la herencia. El artículo del Código Civil Federal 1602 nos dice que los descendientes cónyuges y a la falta de las anteriores la beneficencia será pública, así que deberíamos de acudir siempre al notario público para así hacer nuestra voluntad. ¿En qué momento se abre la sucesión legítima? Es cuando no hay un testamento o el que se otorgó es nulo, perdió validez, esto ya dependiendo de las acciones en vida del testador, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, esto ya si no es capaz o es menor de edad, cuando el heredero muere antes del testador, repudiar la herencia, es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto, si en fin al testador le valió saber o decir o decidir quién era el siguiente sucesor de sus bienes. ¿Quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? Bueno, pues tienen los derechos los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes. A falta de las anteriores, la beneficencia será pública sin ninguna restricción como marca la ley. Disposiciones inmediatas de los bienes. No se puede disponer de los bienes de la sucesión ante que exista un procedimiento sucesorio, ya sea notarial o judicial, pues es necesario determinar quién será legalmente el dueño de estos, esto partiendo del papel del notario público y de la voluntad del testador antes de su muerte. El orden de los herederos de la vida legítima por orden sucesorio pueden ser los hijos, los descendientes, los padres y demás ascendientes, el cónyuge, los hermanos entre sí, los tíos, sobrinos, los primos o hermanos, eso dependiendo el grado de importancia también. Las sucesiones especiales dichas del difunto destaca como una especialidad de preferencia del varón. En específico, estos son los elementos personales que no pueden ser del sucesor del viudo o de la viuda ni el del intestado o cualquier otra persona jurídica. Los elementos reales, estos sin necesidad de ser que se utilice la palabra perpetuidad o por ser siempre y jamás, tendrá cierta según la doctrina del Congreso de Estado y las especificaciones y preferencias del varón o mujer, así como es un derecho de la creación jurisprudencial. Clases de sucesiones. Estas pueden ser testamentarias, contractuales. Una se determina por la voluntad y otra por la renuncia. La sucesión irregular es aquella que se establece en la Real Carta de la Concesión. La regular es la que está en la disposición de las leyes y disposiciones legales y aplicables, así como, por ejemplo, ser mayor o menor de edad, ser capaz o incapaz. Designación de sucesores de pensiones y derechos laborales. A falta de hijos o concubinario de la pensión se entregará a la madre o padre conjunta. La muerte derivada por un accidente de trabajo de manera intemporal, parcial, total, ya se hace también la muerte. También se deberá de checar los contratos sobre pues cómo fue la última o lo que firmó de aceptar sobre los riesgos de cada trabajo que se haya encontrado. Eh, el procedimiento sería dar aviso de la muerte del trabajador, las 24 horas para averiguar quiénes dependían económicamente, ya sea hijos, esposa, sobrinos, no sé, nietos también. El artículo 131 nos dice que el orden para gozar de los pensionados por los familiares son solo si hay hijos mayores o menores de 18 y están, sean incapacitados y también capaces, capaces. La concubina o concubinario solo si hubiera tenido hijos con el trabajador y haya o estado junto con él pues por 5 años.
Derechos laborales transmisibles e intransmisibles. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 115 dice que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir todas las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitando las acciones y continuar los juicios sin ninguna necesidad de un juicio sucesorio. Son intransmisibles las relaciones laboral, estabilidad de empleo y antigüedad. Transmisibles, estos son los contenidos económicos a favor de un trabajador. El momento de su muerte es inembargable. En especie y en dinero, las prestaciones serían por enfermedad, maternidad y medicina preventiva. Ya sabemos que pues si alguien una trabajadora o familia pues está embarazada, pues no tiene el derecho o tiene la capacidad de pedir una indemnización sobre pues su estado de salud, la pensión de la viudez, orfandad y ascendientes serán correspondidos a los beneficiarios el 100% del monto del correspondiente trabajador ya fallecido, del monto que se recibirá del pensionado al igual. Disposiciones de instituciones bancarias y de seguros. Los bancos tienen diferente forma de actuar de manera en función del tipo en cuenta que el fallecido hubiese contratado. No es lo mismo facilitar información de una cuenta bancaria que la disposición de los fondos que hubiese de la misma. Para esto requieren del certificado de defunción del cliente, el certificado de registro de actos de última voluntad, una copia autorizada del último testamento. A falta del testamento, los herederos deben de aportar el auto de declaración tramitada ante un notario. Sucesión mixta. Son aquellas que contienen elementos de la sucesión testamentaria y de la intestada que permite regular el conjunto, el destino, el patrimonio de la persona fallecida. Comprende la unión entre la sucesión testada e intestada, dando el supuesto caso de que el testador no disponga o desconozca de su totalidad de los bienes. Es algo irrevocable, es conocido como las expresiones instruyo como únicos, universales herederos de todos mis bienes y derechos y acciones que tenga al momento de a mi familia o a esto con el propósito de determinar el sucesor de universalidad de la herencia, así como las deudas, gastos legales por la herencia, ya que pues aunque sí sea como de, bueno, tú te encargas de tal cosa, tú de tal cosa, te haces cargo completamente de lo que yo ya haya construido, de lo que yo haya debido, de lo que yo le haya hecho. Si tú quieres mejorarla, si tú quieres, debes de seguir pagando lo que yo debía. Así que completamente libre de cualquier gasto, pues no quedamos, ya que pues como dijimos, son el patrimonio de una persona fallecida, sea como sea y como sea lo haya y la haya obtenido. Diferencia entre la sucesión intestada con respecto a la testada. Una es por la voluntad y otra es por el ministerio de la ley. La ley es para saber quién tiene el derecho a suceder y en qué orden. Esto también es en el carácter del certificado de defunción que se obtiene en el registro civil, el certificado de actos de última voluntad solicitada previamente en el Ministerio de Justicia. A partir de esto se sabrá si es o no la parte del causante así como testada o intestada. Universalidad de la herencia es el impuesto de sucesiones, es una obligación personal y deberá de pagar por esto todas las personas que tengan su residencia, así como su patrimonio, su bien que ha hecho a lo largo de su vida, esto para en sí heredarlo a nosotros, a los descendientes o a la persona que tal vez nos ayude o le tengamos un gran aprecio, esto ya siendo nuestra última voluntad. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias.